Buenas noches. Enseguida vamos a conectar con el doctor. Vamos a hablar en alerta sanitaria de salud mental. La pandemia está dejando una huella imborrable en el bienestar psíquico y emocional de muchas personas. Secuelas mentales como la ansiedad, el miedo o la depresión que están haciendo que la demanda asistencial se dispare. Está completamente desbordada. La lista de espera para ser atendido en la Seguridad Social está de media en unos 79 días. A esta hora está con nosotros para despejar nuestras dudas, nuestros miedos, para darnos herramientas para poder gestionar mejor esas emociones. Eladio Rosique, que le vamos a dar las buenas noches ya. A ver. A ver si podemos. Enseguida. A ver. Lo tenemos ya por aquí. Eladio Rosique. Por aquí vamos. Por aquí vamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eladio Rosique es psicólogo clínico, es especialista en psicoterapia y en terapia familiar y profesor también del grado de psicología de la UCAM. ¿Qué está pasando, Eladio? ¿Esto es consecuencia de la pandemia o es que la pandemia ha puesto sobre la mesa problemas que ya teníamos? Las dos cosas. Yo creo que la gran asignatura pendiente era tener en cuenta la salud mental, ¿vale? Todos sabemos que sufrimos por el cuerpo, pero también sufrimos por la mente. Tenemos muchas angustias, dolores por las pérdidas de la gente a la que queremos, de la gente con ansiedad, con depresión, y en cambio es la gran desatendida, esa dimensión. Entonces eso siempre ha estado ahí, pero no sé por qué no se le ha hecho mucho caso. Quizá porque ha tenido siempre un estigma, da la sensación de que el que se queja de que tiene un problema está mal de la chaveta o que tiene menos credibilidad en un momento dado, ¿no? Entonces ha sido la gran desatendida y ahora lo que ha pasado es que esto, aparte de una emergencia sanitaria desde el punto de vista físico, también lo ha sido psicológico, ¿no? Entonces, digamos que ha incrementado los problemas que había antes y a mucha gente le ha puesto delante el tema de la salud mental. Y una cosa importante, creo que está empezando a dejar de ser un tabú el tema de la salud mental, la gente se lo plantea de otra manera, no se trata de ser un enfermo mental, sino que yo tengo que estar bien, y hay veces que no estoy bien, porque tengo ansiedad, porque estoy deprimido, porque tengo problemas con la familia, con los amigos, con mis hijos, con quien sea, y eso está saliendo como un hecho indiscutible. Todo el mundo tiene problemas de ese tipo. Vamos a hablar ahora después también de esa normalización que se habla en los grupos de amigos, en la calle, cuando uno tiene un problema, ella dice necesito hacer terapia, necesito ir al psicólogo. Vamos a hablar de eso, pero ¿qué nos lleva a sufrir esa ansiedad o esa depresión? Entiendo que hay un antes. Vamos a ver, está la ansiedad y la depresión. Tenemos que diferenciar lo que es la patología como tal. Es decir, una cosa es un trastorno de ansiedad y otra cosa es experimentar ansiedad en el día a día, ¿vale? O igual que una cosa es tener una depresión y otra cosa es estar pues un poco depre o deprimido o de bajón. Las oscilaciones emocionales son perfectamente normales, todos las tenemos que tener. Porque yo en un momento estoy un poco ansioso, un poco estresado, o en un momento dado de mi vida que estoy pasando por circunstancias complejas, por ejemplo, tenga un nivel de ansiedad muy elevado, no quiere decir que tenga una patología. Quiere decir que estoy adaptándome a una realidad exigente y eso produce en mí unas emociones, ¿vale? Eso es una cosa. Eso también tenemos que aprender a manejarlo bien. Aunque no sea patología, hay veces que no tenemos las herramientas o no conocemos las herramientas necesarias para... Nos vas a dar algunos tips, como a mí me gusta decirlo, algunas herramientas, ¿no? Para poder gestionar esas emociones, que también lo vamos a ver después. Sí, y os daréis cuenta que es de sentido común aplastante. Os voy a decir cosas que diréis, pues claro, porque eso no nos lo enseñan cuando somos pequeños, ¿no? Bueno, pues esto es la gran asignatura pendiente. Y luego está lo que es la patología. Ahí ya no hablamos de ansiedad, hablamos de trastornos de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, agorafobia, con fobias. Ahí ya hablamos de otras cosas, trastornos obsesivos, depresiones de diferentes tipos. Eso es otro asunto.
Pero para todas estas patologías, ¿qué pasa? Que lo decíamos antes, ¿no? En España poder acudir a un psicólogo es un lujo, ¿no? Vamos a conocer un dato. En la Seguridad Social contamos, corrígeme si me equivoco, con 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Algo ridículo. No estamos preparados para este aumento de las patologías, entiendo. En absoluto. Mira, es curioso. Aquí es un ejemplo típico de cómo los políticos van por detrás de la necesidad real de la gente, ¿vale? Hace mucho tiempo que la sanidad y la población en general de la sanidad está reclamando la atención psicológica. Muchísimo tiempo. De hecho, se hicieron estudios y se demostró que tener psicólogos de atención primaria en los centros de salud, que con una ratio de cada 4 médicos un psicólogo que pudiera atender las cosas que está atendiendo el médico ahora mismo y para las que no está capacitado, si hubiera un psicólogo sería más barato que el gasto en psicofármacos que se está haciendo ahora mismo en España. Los psicofármacos también son necesarios, pero muchas veces son un parche de problemas que los tiene que solucionar un psicólogo, ¿vale? No siempre son necesarios, ¿no? No siempre podríamos son necesarios. prescindir de ellos con una terapia adecuada o con un... Exacto. La realidad, lo mejor suele ser la combinación de las dos cosas. Pero el abuso de los psicofármacos es tremendamente extendido porque no hay otra opción. Y los médicos, los pobres, es que no tienen otra opción. Porque para que tengas una idea, cada año en el MIR pues saldrán 6 o 7.000 médicos. En el PIR, que es lo mismo, psicólogo interno residente, pero en psicólogos, salen 120 al año en toda España. 120. Entonces, ¿cómo vas a atender a una población así? ¿Vale? Hace mucho tiempo que los médicos se han dado cuenta que están atendiendo más gente con problemas psicológicos que con problemas médicos. Claro, ¿qué pasa? Que esas patologías psicológicas que podrían ser atendidas o deberían ser atendidas por psicólogos se están derivando a la atención primaria, que hace que todavía se vea más desbordada, y además el médico de atención primaria evidentemente no le puede hacer un seguimiento a esa persona con los fármacos, si hay que cambiarle cuánto tiempo lleva, cuándo no, porque en ocasiones yo creo que es el propio paciente el que le demanda, no a ese médico de familia, necesito algo porque no duermo bien, porque me encuentro con ansiedad, porque entiendo, ¿no? El médico de familia responde con las armas que tiene, con las herramientas que tiene a lo que tiene delante, pero es que le faltan herramientas. Necesita a alguien al lado que lleve a cabo la psicoterapia. El médico de atención primaria derivará al psiquiatra, pero el psiquiatra va a utilizar una herramienta más sofisticada y con más especialización, pero no son tampoco las que necesitan los pacientes. Los pacientes necesitan la combinación de psicofármaco y psicoterapia. Eso hace mucho tiempo que se sabe. Antiguamente había una rivalidad psicólogo-psiquiatra, ahora no hay rivalidad psicólogo-psiquiatra, hay colaboración. Entonces, pero claro, mira, lo saben los médicos, lo sabemos los psicólogos, lo sabe la población general. Pero no lo saben los políticos, no se enteran. No sé por qué. Cuando llegan las elecciones, todos nos prometen que va a haber psicólogos de atención primaria, hace mucho tiempo. De todos los políticos, de todos los pelajes, saben de eso por ahí, ¿no? Pero cuando llega el momento, si te he visto, no me acuerdo. Los casos solo de ansiedad y de depresión se han disparado en el último año, por eso es importante, ¿no?, normalizar lo que decíamos, la terapia, ¿no? Yo digo que es como el gimnasio del alma, ¿no? Hay que entrenarlo porque nos cuidamos mucho por fuera y nos cuidamos muy poco por dentro, ¿no? ¿Es así? Sí, es cierto. Bueno, la pandemia ha disparado mucho porque nos ha puesto a prueba psicológicamente y entonces pues hemos visto cuáles son los puntos débiles. Nos estamos dando cuenta también de cuáles son nuestras fortalezas. Por ejemplo, el calor de la familia, la cercanía de los amigos, el ratito de salir y por tomarse las cañas por ahí con los amigos. Todo eso que estaba antes incorporado como normal, cuando se ha minimizado nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene en nuestro bienestar, ¿no? Eso se ha puesto en evidencia. Pero también es verdad que nos estamos dando cuenta que no tenemos recursos, no tenemos herramientas psicológicas. Yo, mira, esto lo pongo muchas veces en consulta, lo pongo de ejemplo. Nosotros de pequeños nos enseñan a usar todas las partes de nuestro cuerpo que son voluntarias, que tienen un uso voluntario. Todos nos entrenan a usarlas. Nos enseñan a andar, nos enseñan a escribir, a coger la comida, nos enseñan a hablar. Pero en cambio, la mente, que es el uso del cerebro, la mente es el uso del órgano, que es el cerebro, nadie nos enseña a usarlo. Lo usamos por imitación. Vemos cómo lo hacen nuestros padres y hacemos algo parecido. Es importante, ¿no?, trabajar la mente para prepararnos, como dices, y gestionar nuestras emociones, adquirir
esas herramientas para llevar mejor nuestros problemas. Eladio, danos algunas herramientas que vamos a coger papel y lápiz para anotarlas, y cuando nos veamos así un poco desbordados o que no sabemos gestionar muy bien lo que nos pasa, pues que repasemos esa lista y hagamos lo que nos dices. Mira, una forma muy sencilla de darse cuenta si uno está bien o no está bien. Es decir, lo primero y principal, atender a nuestro estado emocional. Cuando hay una emoción dominante, o sea, lo ideal es que una persona sana tenga un crisol de emociones. A veces está nervioso, a veces está un poco triste, a veces está inquieto, pero una persona que tiene una emoción dominante, por ejemplo, el miedo, o la tristeza, o la rabia, ¿vale? Es decir, cada vez que hay una emoción que te caracteriza demasiado y que está siempre presente en tu vida y que puede ser un lastre para muchas cosas, ya empieza a ser una pista de que hay algo que no está yendo bien. Lo segundo que tenemos que mirar es, una vez que nosotros miramos qué emoción tenemos que es dominante, tenemos que ver qué tipo de pensamiento, qué tipo de afrontamiento nos lleva a esa emoción. Es decir, ¿qué me pasa a mí para yo tener miedo? Pues que cada vez que pienso en el futuro me asusto. Porque cada vez que me noto un síntoma me preocupo del exceso. Entonces, cuando hay un tipo de pensamiento, aparece un tipo de emoción, ¿vale? Ese tipo de pensamiento puede estar tan automatizado que no nos damos ni cuenta, pero tenemos que hacerlo consciente, tenemos que mirarlo. ¿Por qué? Porque el pensamiento sano es un pensamiento útil. Si yo tengo un pensamiento útil y sano, cuanto más pienso, mejor estoy. Pero si yo tengo un pensamiento que no es útil y que no es sano, cuanto más pienso, peor me pongo. Una persona con depresión, lo peor que le puede pasar es que le dejen tiempo para pensar. Una persona con ansiedad, lo peor que le puede pasar es que le dejen tiempo para pensar. Si tú les dejas tiempo para pensar, van a terminar peor de lo que estaban cuando empezaron a pensar. ¿Eso qué significa? Si tú pudieras ver su pensamiento como en un personaje, que es esto de las películas, te das cuenta que es un personaje cizañero, que mete miedo, un personaje que destruye tu autoestima, que te está machacando. Esa voz interna y ese funcionamiento interno, nos tenemos que asegurar que es sano, porque si no va a generar sentimientos insanos. Y que nuestros pensamientos no también sean sanos. Yo creo que uno a lo mejor de los errores que más cometemos y que no vienen bien para esto, pues es cuando nos comparamos constantemente, cuando nos enfadamos con alguien y le deseamos el mal o tenemos rabia. Eso también, ¿no? Atormenta un poco nuestro interior y nos lleva a desencadena esa sensación, ¿no? O ese problema de ansiedad, de depresión. Mira, yo ahí te diría, por ejemplo, tú estás muy enfadada con alguien que te ha hecho algo ese mismo día. Esta mañana te ha hecho alguien una faena y tú estás muy enfadada, suponte, ¿no? Y yo te digo a ti, bueno, ¿y eso para qué te sirve? Es decir, imagínate que estás enfadada no ahora, sino 1 hora más o 2 horas más. ¿Dónde vas con eso? ¿Eso para qué te sirve? Porque si a ti esta persona te ha hecho algo que te ha molestado, eso te puede llevar a hablar con esa persona, a decirle que no vuelva a suceder, a plantearte que la próxima vez tienes que marcarle los límites a otra persona. Pero si lo que tú estás haciendo es manejar eso para cargarte de razones, para ir calentándote por dentro y para generar cada vez más tensión, eso te está perjudicando a ti. O sea, ese rum solo nos perjudica a nosotros. Claro. Mira, hay una frase que me gusta mucho. Dice que el resquemor es como beber veneno uno esperando que se muera el otro. Fíjate. Entonces, la cuestión es plantearte lo que estás pensando, ¿a dónde te lleva? Exagera un poco lo que estás pensando y piensa si eso es bueno para ti o no. Por mucha razón que tengas, porque a veces dices que no es que tengo razón, es que este tío se ha portado mal o me ha dicho no sé qué, no sé cuánto. Pero si no te estoy diciendo que tengas razón o no, sino si tú sigues pensando en esa línea con lo que te acaba de hacer esa persona, ¿a dónde vas? ¿Para qué sirve? ¿Te da herramientas? ¿Te hace sentirte mejor? Eladio, entonces por lo que nos cuentas, cuanto más liberados emocionalmente estamos, más podemos ofrecer en el trabajo, en la amistad, en todos los campos de la vida, entiendo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Mira, liberado, me gusta mucho esa palabra, porque lo que no podemos estar es emocionalmente siempre respondiendo a lo que sucede. Es decir, si este tío tiene mala sombra, pues yo no. Si esta persona es mala persona, yo no. Si esta persona está atacado y está estresado, yo no. Es decir, estar liberado es no funcionar de forma reactiva permanentemente a las emociones que nos dan los demás, porque las emociones se contagian. Por eso nos gusta estar siempre con gente que nos da buen rollo.
¿no? Pero es cierto, ¿no? Esa gente que dices, hay claro. gente que cuando llega a tu círculo empiezas como que te sientes triste, que como que decimos que nos chupa la energía, ¿no? Y hay gente que dice, es que tiene luz, es que da buenas vibraciones, ¿no? Sí, es verdad. Eso es verdad. existe, Hay gente, eso existe. Claro que existe. Y gente que te da un mal rollo, que siempre está quejándose, o que siempre te está planteando cosas negativas, o que siempre está indignado con la vida, y que siempre tiene algún reproche que hacer, ¿no? Es decir, eso es terrible, eso te consume la energía de una forma espectacular. Y los pensamientos negativos. Hay gente que te da alegría. ¿Y los pensamientos negativos atraen cosas negativas? No, lo que pasa es que los pensamientos negativos lo que hacen es generar un filtro en tu cabeza que al final ves más lo negativo que lo positivo, ¿no? Mira, nosotros tenemos lo que se llama el sesgo de confirmación. Si yo pienso que tú eres simpática, pues casi todo lo que hagas me va a caer bien. Si yo pienso que tú no eres simpática, que tienes mala sombra, pues yo voy a estar filtrando lo que tú haces para quedarme con lo que no me gusta de ti. Ese sesgo de confirmación hace que yo pienso algo, por ejemplo en política, yo pienso algo y yo tiendo a confirmar y a ver las cosas que confirman lo que yo pienso. Por eso no somos realmente independientes a la hora de interpretar las realidades. Vamos a decirle a esa gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que nos pueden preguntar, le pueden preguntar al doctor lo que quieran, ¿no? Pero yo no soy doctor, ¿eh? El psicólogo, a Eladio Rosique, le pueden preguntar lo que quieran. Más titulares, que además nosotros hemos destacado en nuestros informativos en la televisión autonómica. La pandemia ha triplicado también los problemas mentales en niños y en adolescentes. Siempre hemos dicho eso de que ¿qué problema puede tener un niño o qué problema puede tener un adolescente si está en la flor de la vida? Pues sí, los tiene. ¿A que los tiene? Pues sí. Sí, mira, los niños, que son los que mejor se adaptan a las situaciones cambiantes, eso también hay que decirlo, se adaptan con facilidad, están asumiendo esto de llevar la mascarilla todo el día, de no salir demasiado al parque, de hacer una cantidad de cosas. Pero eso no quiere decir que eso no les esté dañando de alguna manera. Porque son niños que necesitan la espontaneidad de salir, de jugar con amigos, de juntarse con gente, de abrazarse a unos a otros. Es decir, esto les está haciendo que su vida esté más limitada y menos estimulada. Ellos lo pasan mal con eso, porque nosotros la vida social nos importa, pero para ellos es una necesidad absoluta. Entonces, eso sí que está haciendo daño a los niños, el no poder relacionarse con toda la libertad. Las fiestas de cumpleaños ya no están, hay muchas cosas que no están y que se la están perdiendo. Se adaptan, pero es verdad que tienen menos estímulo social. En los adolescentes, la vida social es la vida. O sea, que los adolescentes no se pueden relacionar, no pueden conocer chicos, chicas, no puedan tener esa formación de su identidad social. Eso es imprescindible. Llevamos 2 años con unas limitaciones sociales que a los adolescentes les está haciendo la puñeta. ¿Cómo podemos detectarlos y de qué manera podemos ayudarles? Vamos a ver. Lo primero, tenemos que cambiar el concepto. Vamos a ver. Hemos llevado unos años donde no se ha estado demasiado cerca de nuestros hijos, ¿eh? Es decir, cerca a nivel emocional. Cerca es comprenderlos, jugar con ellos, pasar tiempo. Siempre se ha dicho, bueno, yo paso poco tiempo con ellos, pero es de calidad. No, hay que pasar tiempo y de calidad, todo lo que se pueda. Y hay que tener una comunicación profunda y emocional, de tal manera que... ¿Y cómo pasamos ese tiempo de calidad? Porque a veces es cierto que trabajamos, llegas a casa, tienen 1000 cosas por hacer en casa, luego cuando llega la noche nos acostamos y nos sentimos mal porque no le hemos dedicado el tiempo que necesitaban ellos y probablemente que necesitábamos nosotros, pero si se lo dedicamos dejamos esto sin hacer. A veces es mejor que se quede sin hacer y se lo dediquemos a ellos, ¿no? Pues sí. ¿O cómo podemos organizar un poco eso, ¿no? Para no sentirnos, primero, ¿no? Para no ir con esa mochila que llevamos los padres siempre. María, lo primero que hay que ordenar bien son las prioridades. O sea, lo que no puede ser es que lo más importante de tu vida tenga la menos dedicación de tiempo posible, ¿vale? Dedicamos mucho más tiempo al trabajo y mucho más tiempo a las tareas cotidianas, de comprar, de cocinar, de arreglar la casa, de hacer una cantidad de cosas que dedicar ese tiempo con la gente a la que queremos, ¿no? Pues creo que tenemos que tener claras las prioridades y a partir de ahí yo creo que será más fácil recortar de determinadas cosas para estar más tiempo con nuestros hijos o con nuestras parejas. La vida de pareja es la gran desatendida, por eso está habiendo gran cantidad de separaciones, ¿no? Porque piensas que es escoger la persona y ya a funcionar. Pues no, hay que estar invirtiendo permanentemente en la relación de pareja. La dimensión novios no se puede perder del todo nunca.
¿no? ¿Y cómo podemos entonces trabajar un poco, ¿no?, esa relación con nuestros hijos, esa relación con nuestra pareja y detectar cuando hay un problema y ponerle solución, no atajarlo a tiempo, tanto para que ellos no sufran? Vamos a detectar, es pasar tiempo con ellos, pero de calidad, no es pasar tiempo de pastoreo, ahí cuidando de ellos, ¿no? No, hay que pasar tiempo de jugar, de interactuar, de hablar, de mirarles a los ojos, de contemplarlos, igual que el tiempo de pareja. Tú puedes estar al lado de tu pareja en el cine todo el rato y eso no es tiempo de pareja. ¿Cuántas parejas vemos que salen a cenar y están cenando o están tomando una copa y no se dirigen la palabra? Eso pasa muchísimo. Eso es, sí, demasiado. Pero tú sales del cine, te vas a tomar algo con tu pareja, a hablar, a miraros a los ojos, a deciros cosas, a comunicaros vuestras inquietudes. Eso es invertir y eso es fomentar la solidez de la pareja, ¿no? Y con los hijos es tiempo de sentarse con ellos, de mirarlos. Con cada edad hay que hacerlo de forma diferente y hay que compartir el tiempo, pero porque si no te lo pierdes, si no es solamente por ellos, es que si nos diéramos cuenta de lo que nos estamos perdiendo, nos daríamos cuenta de que pones límites al trabajo, a la casa y a lo que sea. O sea, no me digas tú a mí que es más importante tener la encimera despejada que estar hablando con tu hijo un rato. Es cierto. Esa es la tiranía de la encimera, que le llamo yo. De que la casa no esté todo lo limpia que puede estar no quiere decir que esté sucia. Entonces, hay veces que hay que aprender a parar un poco eso, porque es más importante que yo hable con mi hijo, con mi hija o con mi pareja y que les pegue un abrazo, un beso, que les cuente un cuento, que esté un rato con ellos, 1000 veces que la encimera. Que además eso no tiene fin. Tú limpias la encimera y al final estás tan cansada que no pasas tiempo con tus hijos y bueno, eso no tiene fin. Hay que priorizar bien. No priorizar de esa forma es verdad que hace que en muchas ocasiones, ¿no?, estos adolescentes o estos niños se nos escapen. A veces no sabemos el tiempo que pasan con la tablet, las amistades que tienen, ¿verdad? Sí, bueno, pues claro, es que luego ellos pasan demasiado tiempo sin que nosotros sepamos qué pasa, ¿no? Es decir, y cuando quieres ayudarles ya es demasiado tarde. Demasiado tarde porque no hay un vínculo creado. Entonces has perdido el ascendiente que podías tener sobre ese niño o sobre esa persona, ya no lo tienes. Ya no te valora, no te respeta, no te ve como una figura presente en su vida. Entonces has perdido el poder. Eladio, la actualidad vuelve a poner el foco en una de las lacras silenciosas que todavía no cuenta con una estrategia en España de prevención, como es el suicidio. Que por cierto, un 3% de los jóvenes de estos y adolescentes que estábamos hablando ha tenido pensamientos suicidas en el último año. ¿Qué es necesario para que en España se ponga en marcha esta estrategia de prevención? O sea, ¿qué más necesitamos si tenemos en cuenta que en el año 2020 se quitaron la vida casi 4.000 personas en España, que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España? Son unos datos tremendos, ¿eh? Sí, que superan... Casi el triple de fallecidos que por accidente de tráfico, por ejemplo. ¿Y qué más tiene que pasar para que contemos con esa estrategia en España? Pues ahí enlazamos con lo que hemos comentado antes de la salud mental y de... Normalmente el suicidio es la expresión extrema de un trastorno que lleva ya un tiempo funcionando. El suicidio viene con la desesperanza, viene con la necesidad de aliviar el sufrimiento o con la necesidad de acabar con todo esto. O con la sensación de que si yo no estoy, la gente va a vivir mejor si yo no estoy, ¿no? O sea, para llegar ahí hay que llevar un proceso. ¿Cómo se llega a ese punto? Pues el proceso, la desesperanza aparece cuando el sufrimiento se intenta atajar de 1000 maneras posibles y no se puede, no se encuentra la manera de atajar el sufrimiento. No puedo hacerme con él. He pedido ayuda y no me la han dado. Estoy queriendo que alguien me tienda la mano, no me la tienden, ¿no? Es decir, la sensación de soledad, de aislamiento y de desesperación tan profunda que se llega a tener, llega un momento en que empieza a aparecer este tipo de pensamiento. Pensar en el suicidio, bueno, no es lo mismo pensar en morirse que pensar en matarse. Es decir, todos hemos pensado, si yo me muriera, lo que pasaría, o todos hemos pensado en un momento dado que mejor para estar así, mejor no estoy. Pero otra cosa diferente es hacer un plan o empezar a soñar o a desear esa posibilidad como una forma de aliviarme el dolor y el sufrimiento, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Todos alguna vez en la vida pensaremos en el suicidio, todos. Eso que no te quepa ninguna duda. Habrá algún momento en el que alguna vez lo pensaremos, incluso con cierta frecuencia. Pero
muy diferente que tú empieces a ver eso como la única salida, ¿vale? A mí me parece que el suicidio es un fracaso del sistema, es un fracaso enorme del sistema. O sea, estamos obviando un sufrimiento masivo de la población, porque para que 4.000 personas comprobadas, porque hay muchos accidentes que no son explicados, que no se catalogan como suicidio, pero para que 4.000 personas hagan eso, pero es que las cifras son así hace mucho tiempo. En el año 2014, en plena crisis económica, hace 8 años, la cifra creo que eran 30 o 40 menos que este año, que el año 2020. ¿Va muy asociado a este tipo de crisis? Hombre, evidentemente el índice de suicidio tiene que ver con muchísimas variables, muchas. Por ejemplo, el consumo de alcohol de la población, por eso países de la antigua Rusia, de la antigua Unión Soviética, del este, tienen un índice de suicidio los más altos del mundo, ¿no? Es decir, la luz, el clima también tiene que ver, las condiciones socioeconómicas, ¿vale? Es decir, hay muchos factores que influyen, pero la pandemia puede influir claramente. Por ejemplo, las condiciones económicas. En la crisis económica hubo una cantidad de suicidios tremendos que estaban asociados a cierre de empresas, cierre de negocios, a imposibilidad de ganarse la vida de ninguna de las maneras, de destrucciones del patrimonio familiar, de verdaderos dramas familiares, que ahora sí, claro, lo pasamos y parece que no sucedió, ¿no? Pero fue terrible, y el nivel de suicidios ahí se incrementó muchísimo, pero nunca ha bajado del todo, ¿eh? Hasta hace muy poco en los medios, lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora mismo, no se podía hacer, no se podía hablar del suicidio públicamente. Se creía que provocaba, ¿no?, que se llevasen a cabo más suicidios. Después se ha comprobado que no. Viene bien que en los medios de comunicación se hable del suicidio. Sí, viene bien, pero hablando bien del suicidio. Es decir, el suicidio es un tema muy delicado. Y es un tema que sobre todo estaba antes asociado a figuras famosas o figuras con cierto glamour, que si el cantante tal, que si el actor tal, y entonces estaba asociado con tenía un cierto carácter épico el tema del suicidio, ¿vale? Eso sí era una forma incorrecta de tratar el suicidio, pero el suicidio como realidad es una realidad muy dramática. Podría tener el mismo efecto llamada que la violencia de género, por ejemplo, o que el bullying, o que, es decir, que otra serie de fenómenos que da la sensación, ¿qué pasa? Que no los podemos hablar, no vaya a ser que le demos ideas a alguien. Mira, el que piensa en el suicidio, no hace falta que tú le digas la idea. Ya lo estaba pensando hace tiempo. Lo que tenemos que hacer es que el suicidio sea un drama y no sea algo deseable. Y hay que hablar de eso con la realidad y, sobre todo, con el compromiso social de ayudar a estas personas. Porque, escuchen una cosa, estas personas no son de otro planeta ni son diferentes a los demás, ¿eh? Cualquiera de nosotros puede encontrarse en una situación así. Cualquiera. De verdad, la gente no se lo imagina. Siempre pensamos que eso le pasa a otros, que a mí no me puede pasar. Cualquiera puede pensar en eso. Cualquiera puede tener un hijo, un hermano, un padre, una madre que piense en eso y que por desgracia a lo mejor lo haga. Entonces, si eso lo hacemos como algo propio a nivel social, empezaremos a poner soluciones. ¿Y de qué manera podemos ayudar a las personas que tenemos alrededor, ¿no? Prestando más atención. En una ocasión, ¿no?, en una entrevista que tuvimos, me decías eso, ¿no?, que es importante, ¿no?, ayudar de esa forma, que a veces la persona que tenemos al lado está sufriendo y ni siquiera nos damos cuenta. Claro. Hombre, yo creo que este mundo está pegando un pequeño giro. Estamos empezando a humanizarnos un poquito más y a darnos cuenta. Hubo un tiempo que nuestra sociedad era muy despiadada, estaba todo basado en la competitividad y tal. Ahora creo que estamos humanizándonos un poquito, ¿no? Quizás por el efecto pandemia, fíjate. Estamos empezando a darnos cuenta de la gente que es importante para nosotros, lo importante que son las relaciones, ¿no? Estamos empezando a poner el sufrimiento de los demás, la soledad de los demás en primera línea. Eso puede hacer que nos demos cuenta y seamos más conscientes de la gente que sufre. Es importante, ¿no?, el preguntar, que lo hacemos muy poco, el cómo estás, pero cómo estás de verdad. De verdad, ¿no? De verdad. Sí, joder, sí, yo cuando llegan los pacientes a veces les digo, ¿qué? ¿Cómo estás? Dice, bien. Digo, escucha, te lo está preguntando el psicólogo, ¿no? Te dice, estoy fatal. Digo, fíjate qué automatizados estamos que hasta el psicólogo le dice que estás bien cuando no. No lo preguntamos. Vamos por la calle y nadie lo pregunta en serio y nadie responde en serio. Es que es así. ¿Cuántas veces llamamos, preguntamos cómo estás, pero lo que después hacemos es que pedimos algo, necesitamos algo? ¿Cómo estás? Oye, ¿me dejas? Sí, oye, sí. Pocas veces no preguntamos es cómo estás de verdad. Sí, no vaya a ser que te lo cuenten. Entonces a ver qué hago yo con lo que me cuentan, ¿no?
Es decir, yo creo que la cercanía con los demás, fíjate, una de las cosas que hemos aprendido en la pandemia es lo terrorífico de la soledad. Las personas mayores que han estado aisladas solas, la gente incluso joven que ha tenido que estar aislada sola, es decir, qué dolor más grande, cuando no estás solo porque quieres, sino porque no tienes más remedio que estar solo. Y ahora nos damos cuenta, probablemente, y si no nos damos cuenta, deberíamos darnos cuenta de que la soledad es un verdadero problema, sobre todo para la gente mayor. Es dura por lo que te cuentan tus pacientes, la soledad es muy dura. Muy dura, pero sobre todo la soledad de verdad, la soledad que dices tú, bueno, que me he pasado toda la vida educando a una familia y unos hijos y creando vida alrededor mío y cuidándolos, y ahora cada uno se ha ido para su lado y pasan semanas y no veo a nadie, ¿no? Y me llaman por salir del paso por cumplir, porque no se diga que no le he llamado. Eso pasa más a menudo de lo que nos creemos, Eladio. Buah, terrible. Sí. Otra de las cosas buenas de la pandemia es que nos estamos dando cuenta de lo importante que es la familia, de lo importante que es la gente a la que queremos, de nuestros amigos, y de que estar separados porque sí nos duele más de lo que imaginábamos. ¿Sí? Eladio, los suicidios en menores también se han duplicado. ¿A qué está asociado esto? Pues a lo mismo que los mayores, es decir, a tener problemas, a que nadie lo sepa, a sentirse solo y a que piense que nadie me ayuda, ¿no? Luego los niños tienen menos capacidad de gestionar sus emociones. En la niñez y pues bueno, los niños no lo suelen intentar, suelen ser adolescentes o niños ya muy mayores, cerca de la adolescencia. ¿La mayor parte de esos problemas vienen del entorno escolar? Sí, y del entorno familiar. En esa edad es que tú date cuenta, es decir, mira, hasta hace poco la adolescencia se definía como un problema hormonal, ¿no? Ahora se sabe que no es un problema hormonal. Se sabe que es un problema es una etapa donde el lóbulo frontal está bastante menos desarrollado que otras partes del cerebro. El lóbulo frontal es la parte racional. La parte profunda del cerebro es la emocional. En esa edad tienen una vida emocional muy intensa, pero en cambio tienen muy poca capacidad todavía, pero ¿qué capacidad real? Porque no tienen todavía el cerebro formado para gestionar esas emociones, ¿vale? Porque no funcionan todavía desde el punto de vista racional. Nos pregunta nuestra compañera, Carmen Vilches, sí. ¿Es el bullying la principal causa de los suicidios en los menores, Eladio? Una de las principales, sí, porque en esas edades la referencia de los compañeros y del instituto, del colegio, es muy importante. Y el sufrimiento de los niños en esas edades a veces no nos lo tomamos en serio, lo vemos como cosas de críos, ¿no? Pero lo pasan muy mal. Y luego, además, los niños les cuesta a veces trabajo hablar de lo que les duele de verdad. Les cuesta trabajo. Tenemos que crear un clima de confianza y de tranquilidad. ¿Por qué? ¿O por qué ese miedo, ¿no? A decirle a los padres lo que les está pasando en el cole. Bueno, yo creo que ese miedo tiene que ver con primero, porque es algo que les hace mucho daño y al tener emociones tan intensas no saben cómo expresarlo. No saben cómo decirlo. Luego la sensación de que es un chivato, que está contando cosas de los compañeros, pues eso también influye, ¿vale? Y luego también hay que tener en cuenta el tipo de relación que tienen con los padres. Si tú no hablas de nada con tus hijos, pues cuando les pase algo delicado, pues tampoco te lo van a querer expresar, ¿no? Entonces ese sufrimiento y esa angustia se va almacenando hasta que llega un momento en que para ellos es todo, no hay otra cosa. Y al final el suicidio, y luego si lo unes a que en esas edades hay una impulsividad muy grande, pero hay un momento en que el impulso suicida lo hacen prácticamente sin pensar o sin reflexionar, ¿no? Es decir, lo hacen como de una forma explosiva y acaban con su vida de una forma muy, muy abrupta, ¿no? Porque no razonan en un momento dado las consecuencias que puede traer eso. Mira, nos preguntaban, Eladio, Víctor, ¿qué opinión tiene del síndrome de la cueva en niños? ¿Qué es el síndrome de la cueva en niños? Pues no lo sé. yo eso no lo he oído nunca. Pero el síndrome de la cueva es fácil de decir, que hace referencia a los niños que se han encerrado y les cuesta trabajo salir luego a la calle. Eso, fíjate, en Japón hay un síndrome, se llama hikikomori. El hikikomori es un síndrome que empezó a pasarle hace ya unos años a los adolescentes que hacían un uso excesivo de tecnología y que empezaban a no salir a la calle. Veían la calle como algo hostil, se encierran y ahí dentro, en su habitación, comen, viven, duermen, todo en su habitación y apenas salen a la calle, ¿vale?
ese puede hacer referencia al síndrome de la cueva, ¿no? Y puede ser que cuanto menos sale, menos quiere salir, y es sobre todo cuando se van generando mentalmente una sensación de amenaza exterior, de que yo me siento protegido en la cueva, yo me siento tranquilo. Y luego las nuevas tecnologías están ayudando a eso mucho. ¿Y cómo podemos atajar ese problema, ¿no? De esos niños que han pasado tanto tiempo en casa y que ahora es cierto que les cuesta salir? Bueno, pues hay que hacerlo poco a poco, hay que hacerlo, digamos, como vendiéndoles las bondades de lo de fuera. Está hablando ahí Camino también, que el síndrome de la cueva saben muchos adultos. Es que le ponemos nombre a todo, pero el síndrome de la cueva como tal no existe dentro de la patología ni existe dentro de la psicología. Pero creo que sí que está describiendo esa sensación de encierro y de sentirme seguro y protegido. Eso suele pasar cuando hay mucha percepción de peligro exterior. Es que daros cuenta, llevamos 2 años que nos están bombardeando con un peligro alrededor y cuidado, nos están generando un estado de ansiedad tan grande, de una ansiedad, de un peligro inminente, que al final en mi casa se convierte en el sitio del refugio, ¿no? Eso supongo esa zona de confort, ¿no? Esa zona de confort de la que hablamos siempre, ¿no? Donde nos sentimos bien. Sí. En la base del suicidio está solo la depresión, porque hablamos mucho de suicidio, de depresión, de ansiedad, pero hay muchas más patologías, lo decías antes, la agorafobia, los trastornos bipolares, se están despertando muchas patologías ahora, ¿es así? Bueno, sí, esas han existido siempre, pero ahora vamos conociéndolas cada vez más, evidentemente, ¿no? Pero aparte de los trastornos depresivos, que hay de diferentes tipos, también están los trastornos bipolares, como tú muy bien has dicho, que también tienen un índice de suicidio muy alto. También están los trastornos de personalidad. Están los trastornos de personalidad, que hay muchos tipos de trastornos de personalidad. Ahora mismo, por ejemplo, la guía más importante de patología es el DSM-5 o la CIE-10 o CIE-11, que acaba de salir, que es el de la Organización Mundial de la Salud. El DSM-5 es de la Asociación Psiquiátrica Americana. Eso describe, por ejemplo, la Asociación Psiquiátrica Americana describe 10 tipos de trastornos de personalidad, ¿vale? Y uno de ellos, el trastorno límite, es el que más nivel de suicidio tiene, el trastorno límite, y esos también son fuente importantísima de suicidio, ¿vale? Y luego la patología grave, trastornos obsesivo-compulsivos muy severos, trastornos de tipo psicótico, como la esquizofrenia o trastornos delirantes, también pueden llevar al suicidio. Entonces, aquí cualquier cosa que tenga que ver con salud mental llevada un poco al extremo puede ser, incluso los trastornos de ansiedad, fíjate, los más incapacitantes, como tipo agorafobia, por ejemplo, puede también inducir al suicidio. Eladio, hay un error, ¿no?, que cometemos muchas veces los que estamos alrededor. Cuando tenemos a alguien cerca que tiene una depresión y le decimos, venga, arréglate y sal, venga, levántate de la cama, si no pasa nada. Eso no se debe hacer, ¿verdad? ¿O sí? Vamos a ver, a una persona con depresión se le debe proponer, pero no se le debe empujar. Porque, mira, a mí me lo describí hace poco una paciente con depresión, me decía, Eladio, dice, mira, yo soy una orca que va por el medio del mar y se para el motor. Y estoy viendo el puerto ahí, pero se me ha parado el motor. Y hay gente que viene y me dice, venga, si no queda nada, ponte de tu parte, que llegas ahí. Y yo, es que el motor no va. ¿Cómo voy a llegar ahí si no puede funcionar el motor? Es decir, la sensación de inhibición y de incapacidad y de falta de energía mental para hacer las cosas en depresión es terrible. Entonces no hay que exasperarse con las personas con depresión. Hay que acompañarlas, hay que estar a su lado, hay que estar disponibles y hay que proponer. Y si la otra persona se quiere unir a nosotros, pues estupendo, y que vaya a rebufo nuestro, ¿no? Pero una depresión no es algo que haya que echarle muchas narices para salir de ahí. Hombre, hay que echarle valor, porque hay que ser muy valiente para salir de una depresión, ¿vale? Pero no es tan fácil. El que ha estado en una depresión me dice, mira, es increíble lo que se puede llegar a surgir aquí. De hecho, eso está demostrado, porque la liberación de neurotransmisores a veces nos indica el nivel de dolor. Se sufre más con una depresión que con un diagnóstico de cáncer, por ejemplo. Eladio, nos demos cuenta. Fíjate, y no le damos esa importancia, ¿no?, en ocasiones. Nos pregunta Camino, pero yo voy a hacerlo más extenso. Dice, ¿existe una predisposición genética para el suicidio? Pero yo pregunto, ¿existe una predisposición genética para las enfermedades mentales? Sí. Para según qué enfermedades, más, y para otras menos.
por ejemplo, la heredabilidad, que es la posibilidad de heredar un trastorno de un familiar de línea directa, de línea directa tuya, de tus padres, ¿no? Por ejemplo, el trastorno bipolar es de un 82%. Es decir, no significa que tengas un 82% de tener la enfermedad, sino que se aumenta en un 82% la posibilidad de que la tengas. Es diferente con respecto a la población. Entonces sí que aumenta la posibilidad de tener enfermedades mentales. La depresión también, determinado tipo de depresión, la depresión mayor, que de toda la vida, la que se ha llamado de tipo endógeno, que es la que es más biológica, también se hereda. Sí se hereda. Y también se ven líneas familiares en el suicidio. Está todavía por determinar si es solamente una cuestión genética o también una cuestión del entorno familiar y de cómo se vive, porque claro, también es verdad que la depresión, aparte de heredarse, se puede aprender. Se aprenden las formas de procesar la información y de enfrentarnos a la vida. Y el ambiente depresivo que ha llevado a una persona a suicidarse puede llevar también a hacerlo a un hijo suyo. Pero no solamente porque tenga una genética, sino porque también piensa o funciona de una forma similar. Eladio, vamos a hacer una ronda de preguntas muy rápidas y te dejamos irte porque sigues en la consulta, que estás allí para... Mi casa. Casi, ¿no? Para podernos atender. ¿Cómo podemos buscar el bienestar mental? Herramientas para buscar ese bienestar mental. Primero, tengo que pensar saludablemente. Eso no es pensar en positivo, es pensar en útil, ¿vale? Si estoy pensando para algo, vale. Si estoy pensando para hacerme daño y para sentirme peor, no me vale. Primero, cuidado a la salud de nuestro pensamiento. Vamos a aprender a tener emociones y entenderlas, no querer tenerlas directamente. Mis emociones están indicándome que pasa algo. Las emociones son una pista y tengo que ver cómo me estoy afrontando yo el día a día. Y todo lo que quieras que vaya bien en tu vida le tienes que dedicar el tiempo necesario. Tienes que pensar qué es lo más importante en tu vida y qué es lo que de verdad valoras en tu vida. Aquello que si te quitan te transforma. ¿Qué es lo que tienes en tu vida que realmente te hace lo que tú eres? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Este amigo, esta amiga? ¿Esta afición personal que para mí es algo más que una afición personal? Eso, invierte en eso. Invierte en eso. Entonces, ¿eso qué es? Autocuidado. Cuidado cómo te gestionas tú en el día a día. Y cuidado si tú te estás nutriendo, porque la vida ya se encarga de desgastarte. Mira a ver si te estás nutriendo. Y si tienes cosas que realmente te dan fortaleza. Eladio, ¿qué es una introspección y cómo podemos realizarla? Una introspección es sencillamente la maravillosa costumbre de plantearme cómo estoy, quién soy y de pararse un segundo, ¿no? Lo que uno escribe en un diario a veces es un proceso de introspección que el diario se utiliza casi siempre para expresar cuando estoy mal, cuando estoy torcido, tal, porque lo escribo y al escribirlo ordeno mis pensamientos, veo lo que me preocupa, lo que me angustia, lo expreso, y si alguien me pregunta cómo estoy, probablemente voy a tener muy fácil explicárselo porque ya he practicado a la hora de escribirlo en el diario, ¿no? Entonces, la introspección es un proceso de búsqueda de entendimiento, de comprensión. Con uno mismo, ¿no? Con uno mismo. Sí, mira, encontrar momentos de silencio. Es que no sabemos estar en silencio. Un momento de silencio, de estar... bueno, ahora se ha puesto muy de moda la meditación, ¿no? Iba a decirte que ya está muy de moda la meditación. Me parece extraordinario, que me parece de una utilidad... Es algo que nos traen los de Oriente y que lo hacen mejor que nosotros, ¿sí? Pero no es fácil meditar, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Necesita todo un entrenamiento y necesita eso hay que trabajarlo. Pero en otro día, el próximo día que hablemos, nos vas a enseñar a meditar. Bueno, eso es muy complicado. Y yo no soy especialista en enseñar a meditar, ¿eh? Yo te pondría en contacto con él. Vale. Eladio, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos las personas que hace que lleguemos a ese estado de ansiedad y de depresión? ¿Qué errores cometemos a diario? Pues enfrascarnos en tonterías. O sea, lo que te has dicho antes, cabrearse en exceso por las cosas, contrariarse con todo. Mira, los 3 errores fundamentales es manejar el pasado, el presente y el futuro mal. El pasado, para sentirnos culpables, en lugar de aprender. El presente, para cabrearnos porque las cosas no son como nosotros queremos. Somos como niños, enrabietados y contrariados. Y el futuro, para meternos miedo en vez de generar ilusión, ¿no? Es decir, los errores fundamentales es... Me estoy contaminando permanentemente, me estoy intoxicando con tipos de pensamiento y tipos de funcionamiento que no me llevan a ningún sitio, que no me hacen mejor persona y que no me hacen más eficaz.
Es el error fundamental. Y por último, Eladio, ¿cómo aprendemos a filtrar para poder vaciarnos esa mochila de la que hablábamos antes? ¿Cómo aprendemos, ¿no?, a filtrar y a dejar pasar lo que no nos aporta, lo que no nos suma? Pues mira, unimos con lo justo anterior, reflexionando de vez en cuando. Es decir, vamos a ver, si yo tengo un negocio, quiero que vaya bien, ¿verdad que tengo que pensar de vez en cuando qué es lo que le falta al negocio, lo que le sobra, qué tengo que invertir, qué producto tengo que meter, qué tengo que hacer? ¿Cómo pretendo funcionar yo bien si no pienso en mí como proyecto? Me tengo que parar de vez en cuando y ver si estoy haciendo las cosas bien, si no, que a veces como no nos paramos, estamos cometiendo un error y nos empeñamos y nos damos cabezazos contra el error y perseveramos en la tontería demasiado tiempo. Y qué importante, Eladio, es decir no. Sí, y decir sí. Y difícil, pero es muy difícil decir no, ¿eh? Sí, no, eso te pilla ser tranquilo y luego mola mucho. Sí, decir que no está bien. Sí, marcar límites a los demás. Es decir, tú lo que estás hablando es no ser demasiado complaciente. Una cosa es ser agradable e intentar hacerle la vida a los demás más fácil, pero otra cosa es negarse a sí mismo para complacer a la persona que tengo delante. ¿Vale? Eso al final contenta a la persona que tienes delante, pero tú estás violentándote permanentemente. Y no eres respetuosa contigo misma. Por lo tanto, aprender a decir que no a algo porque no puedo complacer a esta persona violentándome yo es un acto saludable. Es un acto saludable. La complacencia entendida como una negación de sí mismo es un error, es un problema. Eladio Rosique, gracias por atendernos en directo, por despejarnos tantas dudas, por darnos herramientas y por tu enorme profesionalidad siempre. Vamos a pedir una cosa más, psicólogos en atención primaria, porque hay países en los que ir al psicólogo es como aquí ir al fisio, ¿no? Deberíamos de tener una terapia semanal. Oye, escucha, está yendo ya así. No, una terapia semanal no, de vez en cuando. Mensual. Es como el médico. De vez en cuando. Que tengamos al psicólogo a mano, pero no hay que estar yendo continuamente. De fácil acceso y que no nos toque mucho el bolsillo, ¿no? Correcto. Pero eso ya está, es decir, el quitarle el estigma a la salud mental ya está sucediendo. Antes, cuando yo empecé a trabajar hace 30 años... Ya, Eladio, pero le podemos quitar el estigma, pero si en atención primaria no tenemos psicólogos, claro. Por mucho estigma que quitemos no podemos... Está claro. Una cosa es que a la gente se le haya quedado barrera mental y ahora que generemos posibilidades para que la gente pueda acceder a eso, ¿no? Pero vamos, conforme vaya teniendo la gente cada vez más conciencia de la necesidad de la salud mental, al final son votos. O sea, que es donde hay que rascar con esta gente, ¿no? Con los políticos. Bueno, pues aprendemos y digamos, mira, no votamos a nadie si no tenemos hijos. Ya verás tú cómo al final los tenemos. Seguro. Eladio, muchísimas gracias y muy buenas noches por atendernos. Muy buenas noches a todos y encantado. Me lo he pasado muy bien. Nos vemos enseguida otra vez. Adiós. Venga, cuando quieras. Hasta luego. Adiós.